Entre las arenas ardientes del desierto y el eco distante de la voz de Dios, se alza la figura de Aarón, hermano de Moisés, hombre de fe y de fallas, elegido para ser el primer sumo sacerdote de Israel. Él fue el intermediario entre el cielo y la tierra, aquel que profirió palabras divinas ante faraones y que con manos humanas erigió símbolos que probaron el límite de la obediencia. Su historia está marcada por milagros y caídas, por oro y arrepentimiento, por incienso y sangre. Una jornada que revela que incluso los elegidos pueden vacilar, pero el llamado de Dios es irrevocable. En las tierras de Egipto, donde el sol quemaba la arena y el sudor de los hebreos se mezclaba con la argamasa de los ladrillos, nació Aarón, hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Era un tiempo de opresión, cuando el faraón, temiendo la multiplicación de los hijos de Israel, había ordenado la muerte de los niños recién nacidos. Aarón, sin embargo, vino al mundo antes de ese decreto sombrío y sobrevivió, convirtiéndose en el primogénito de una generación marcada por la promesa y el dolor. A su lado, su hermana Miriam cantaría liberaciones y su hermano Moisés liberaría al pueblo del yugo egipcio. Creció escuchando los gemidos de los esclavos y los cánticos ahogados de las madres hebreas que soñaban con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Incluso en medio de la idolatría egipcia, Aarón preservó en su corazón el recuerdo de las promesas antiguas. Los ancianos hablaban de un Dios que escuchaba el clamor del oprimido, y cada noche, antes de dormir, Aarón miraba el cielo y se preguntaba cuándo vendría ese Dios a liberar a su pueblo. Él no imaginaba que sería él mismo, junto al hermano que aún estaba escondido en el palacio del enemigo, quien daría voz a la liberación prometida. Así, entre el barro y la esperanza, el destino de Aarón comenzó a ser moldeado no por las manos de los faraones, sino por las manos invisibles del Eterno. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Éxodo 1:8. Mientras Moisés huía de Egipto y se escondía en las tierras de Madián, Dios preparaba silenciosamente el corazón de Aarón. El Señor, que conoce el tiempo de todas las cosas, sabía que el libertador necesitaría una voz, alguien que hablara con elocuencia, que tradujera en palabras humanas el peso de la voluntad divina. Cuando Moisés, ante la zarza ardiente, intentó rechazar el llamado, diciendo ser tardo en el habla, Dios respondió con firmeza: ¿No es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que él habla bien. Éxodo 4:14. Así, el Altísimo eligió a Aarón como portavoz del libertador, uniendo a los hermanos separados por el destino en una misión sagrada. El reencuentro estuvo cargado de emoción. Moisés contó sobre la voz llameante en el desierto, y Aarón, con lágrimas en los ojos, reconoció el mover de Dios. Juntos regresaron a Egipto, no ya como fugitivos, sino como instrumentos del Eterno. Ante el faraón, fue Aarón quien levantó el cayado. Fue su voz la que resonó el "Así dice el Señor", y fue a través de sus manos que las primeras señales se manifestaron. Aquel que había nacido entre esclavos ahora desafiaba a reyes, probando que cuando Dios unge la palabra de un hombre, ni el trono más poderoso puede silenciarlo. El palacio del faraón temblaba bajo el sonido de las palabras de Aarón, que, con el cayado de Dios en las manos, transformaba señales celestiales en juicios visibles. Cuando él arrojó la vara al suelo y ésta se convirtió en serpiente, los magos egipcios intentaron imitarlo, pero el cayado de Aarón devoró los de ellos, demostrando que el poder del Altísimo es inigualable. Fue él quien extendió la vara sobre las aguas del Nilo, convirtiéndolas en sangre, y nuevamente la levantó para traer ranas, piojos y enjambres sobre la tierra de Egipto. Cada gesto de Aarón era una sentencia divina, un eco de la autoridad de Dios confrontando el orgullo humano. El faraón endurecía su corazón y el pueblo hebreo observaba, temeroso, el poder de Yahvé actuar por medio de un hombre sencillo. Las manos de Aarón temblaban ante tamaña responsabilidad, pues él sabía que no era su fuerza la que producía tales maravillas, sino la presencia viva de Dios. Aún así, su fe oscilaba, y a cada negativa del faraón
el desánimo lo alcanzaba, pero el Señor lo sostenía, recordándole que la liberación no vendría por la prisa del hombre, sino por el tiempo del cielo. Así, plaga tras plaga, Aarón aprendió que la voz de Dios no se calla ante los imperios, y su voluntad se cumple incluso cuando el mundo se resiste. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les ordenó. Así lo hicieron. Éxodo 7:6. En la noche en que el juicio cayó sobre Egipto, Aarón caminaba entre las tiendas de los hebreos, ayudando a preparar el cordero del sacrificio y a marcar con sangre las puertas de las casas, conforme a la orden de Dios. El aire estaba pesado y el silencio lleno de presentimientos. Cada familia comía apresuradamente, con los lomos ceñidos y el cayado en la mano, esperando la señal de la partida. Cuando el clamor egipcio rompió la madrugada, el llanto de los primogénitos muertos, Aarón comprendió que la hora de la promesa había llegado. Al lado de Moisés, condujo al pueblo por las calles de Ramsés, llevando no solo bienes y rebaños, sino el peso de 400 años de cautiverio. Aquel momento no era solo una huida, sino el nacimiento de una nación. Aarón, ahora más que un profeta, era un testimonio vivo de que Dios cumple lo que promete, aunque el tiempo humano dude. Cuando el pueblo atravesó el Mar Rojo y vio las aguas cerrarse sobre el ejército del faraón, él se postró en silencio. En aquella arena mojada entendió que la liberación física era solo el inicio de una jornada espiritual mucho más profunda. Dios no solo los había sacado de Egipto, quería sacar a Egipto de dentro de ellos. Y sucederá que cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga destructora. Éxodo 12:13. El desierto no era solo un lugar de arena y calor, era un campo de pruebas donde cada corazón sería probado. Aarón, al lado de Moisés, caminaba entre las multitudes sedientas, escuchando murmullos que se transformaban en revuelta. El pueblo que otrora clamaba por liberación, ahora se quejaba de la libertad. Faltaba agua, faltaba pan, faltaba fe. Aarón, con voz cansada, intentaba calmar los ánimos, recordándoles las maravillas que Dios ya había hecho. Pero la ingratitud humana siempre habla más alto cuando el vientre está vacío. Muchas veces él se vio entre el fuego de la ira divina y el clamor desesperado del pueblo, un mediador entre dos extremos, el cielo santo y la carne impaciente. Cuando Dios envió el maná y las codornices, Aarón fue quien distribuyó y organizó el sustento, viendo la bondad divina caer como rocío sobre los ingratos. Aún así, sentía el peso de la responsabilidad crecer sobre sus hombros, pues cada día en el desierto revelaba más de la fragilidad humana y de la misericordia divina. Era difícil conducir a un pueblo que veía milagros y aún así dudaba. Pero Aarón aprendió que ser mediador es cargar el fardo del pueblo y el temor de Dios. Y aun cuando las voces se levantan contra ti, permanecer de pie ante el Eterno es la verdadera obediencia. Y murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Éxodo 16:2. El monte Sinaí se alzaba como un trono de piedra, cubierto por nubes y relámpagos que anunciaban la presencia del Altísimo. Mientras Moisés subía para escuchar la voz de Dios, Aarón permanecía al pie del monte, representando al pueblo, con el corazón lleno de temor y reverencia. La tierra temblaba y el sonido de trompetas celestiales resonaba por los valles. Nadie se atrevía a acercarse. Fue en ese escenario de majestad y terror que el Señor declaró algo grandioso. Aarón sería el primer sumo sacerdote de Israel, aquel que ministraría ante el santuario y cargaría sobre sus hombros el peso espiritual de una nación. Dios ordenó la confección de las vestiduras sagradas, el pectoral con las 12 piedras, el efod de oro y lino, el cinto y la mitra con la inscripción Santidad al Señor. Cada detalle era simbólico. Cada hilo representaba una alianza eterna entre el hombre y el Creador. Aarón sería consagrado con aceite y sangre, no por merecimiento,
sino por gracia. Ante el fuego y la nube, él entendió que el sacerdocio no era un privilegio, sino un sacrificio constante. Ser elegido significaba ser consumido. Y mientras el monte ardía, Aarón, con el rostro en tierra, lloró, no de miedo, sino de reconocimiento. Dios había transformado a un esclavo en sacerdote. Y tú harás que se acerquen a ti tu hermano Aarón y sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Éxodo 28:1. La mañana de la consagración amaneció serena, pero el aire estaba impregnado de santidad. Ante el tabernáculo recién erigido, el pueblo se reunió en silencio mientras Moisés, obedeciendo a la voz de Dios, ungió a Aarón y a sus hijos con el aceite de la unción. El perfume sagrado escurrió sobre la cabeza de Aarón y descendió por su barba, símbolo de la gracia divina que se derrama desde lo alto sobre los elegidos. Las vestiduras sacerdotales relucían al sol del desierto y el sonido del shofar resonaba entre las tiendas, anunciando un nuevo tiempo. El pueblo ahora tenía un mediador ante el Eterno. Aarón ofreció el sacrificio por el pecado, luego el holocausto y la ofrenda de paz. La sangre rociada sobre el altar sellaba la comunión entre Dios e Israel. Cuando él alzó las manos para bendecir al pueblo, una llama descendió del cielo y consumió el sacrificio, un fuego divino que no se extinguiría mientras hubiera fe. La multitud cayó rostro en tierra y las lágrimas se mezclaron con la arena, pues el Dios invisible ahora habitaba entre ellos. Aarón comprendió en aquel instante que su voz, sus manos y su vida pertenecían completamente a Dios. El sacerdocio no era solo una función, era un pacto de sangre y santidad. Y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. Levítico 9:24. La santidad del altar no admitía descuido, y el fuego que Dios había encendido debía ser mantenido puro, alimentado solo conforme a sus instrucciones. Pero los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, embriagados por la familiaridad con lo sagrado, osaron ofrecer fuego extraño ante el Señor, un fuego que él no había ordenado. El silencio que precedió al juicio fue más aterrador que el propio trueno. En un instante, una llama salió de delante del altar y los consumió ante toda la congregación. El olor a incienso y carne quemada se mezcló con el llanto contenido del pueblo. Aarón, al ver a sus hijos caer, sintió el corazón rasgarse de dolor, pero no dijo palabra alguna, pues sabía que la santidad de Dios es absoluta y no puede ser profanada. Moisés se acercó y dijo: esto es lo que el Señor habló, seré santificado en aquellos que se acercan a mí. Levítico 10:3. Y Aarón calló, aceptando en silencio el juicio que también era misericordia. Aquel día marcó profundamente el sacerdocio, enseñando a Israel que servir a Dios exige reverencia y obediencia, no solo fervor. El fuego que purifica es el mismo que consume, y Aarón comprendió que el temor del Señor es la llama que mantiene el altar encendido sin perderse en el orgullo de la familiaridad. Tras el trágico incendio que consumió a Nadab y Abiú, el silencio se cernía sobre el campamento como una nube densa. El corazón de Aarón pesaba y sus ojos cargaban lágrimas que solo Dios podía ver. Sin embargo, el Señor no lo apartó. Al contrario, confirmó su misión. Aarón continuaría como sumo sacerdote, pero ahora con un temor renovado, comprendiendo que cada gesto ante el altar debía reflejar absoluta santidad. Él se convirtió en intercesor, no solo por obligación, sino por experiencia, mediando entre el pueblo y el Creador con un entendimiento más profundo del precio del linto sintoshin, pecado, y de la necesidad de la misericordia divina. Aarón se inclinaba ante cada ofrenda, oraba silenciosamente por el perdón de la congregación e instruía a sus hijos a respetar la ley con reverencia. El dolor personal se transformó en sabiduría y su figura pasó a simbolizar el delicado equilibrio entre misericordia y justicia. Él aprendió que el sacerdocio no es poder, sino servicio, no es privilegio, sino entrega. El pueblo pasó a respetarlo no solo por el cargo, sino por la humildad que emanaba de su fidelidad al llamado de Dios, mostrando que incluso ante la tragedia, la obediencia sincera
permanece como puente entre el hombre y el Eterno. Y Aarón cayó. Levítico 10:3. Aarón se convirtió en el corazón del tabernáculo, coordinando cada detalle sagrado, desde el altar del holocausto hasta el lugar santo, donde el incienso subía en espirales perfumadas al cielo. Él enseñaba a los levitas a ministrar con precisión, recordándoles que cada gesto era reflejo de la voluntad divina. La tienda de reunión se convirtió no solo en un refugio físico, sino en un espacio de encuentro entre el cielo y la tierra, y Aarón conducía al pueblo con firmeza y paciencia. Cada mañana él supervisaba la ofrenda del maná, garantizando que el sustento cayera de manera justa, y por la noche bendecía al pueblo, elevando sus plegarias a Dios. Durante la travesía por el desierto, Aarón era el mediador constante entre el pueblo murmurador y Moisés, trayendo palabras de consuelo e instrucción. Su voz se convirtió en símbolo de orden en medio del caos, y su presencia recordaba que el sacerdocio es servicio, disciplina y fe inquebrantable. Él sabía que liderar no era simplemente mandar, sino ser un ejemplo vivo de devoción, reverencia y valor, guiando a los hijos de Israel por el camino árido con manos firmes y corazón fiel. Y Aarón y sus hijos los ministrarán ante el altar para que el pueblo no perezca. Levítico 10:7. Mientras Moisés permanecía en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, impaciente y desconfiado, se volvió hacia Aarón con peticiones de imágenes y dioses visibles. La presión era abrumadora. Miles de personas clamando por respuestas inmediatas, temor de revuelta y la historia de generaciones marcadas por la idolatría resonando en sus mentes. Aarón solo cedió a la presión humana y ordenó que se recogiera el oro, moldeando un becerro de oro, símbolo de la fe sustituida por la ansiedad. Al ver la imagen, los hebreos clamaron: «Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto». Éxodo 32:4. Aarón intentó calmar, explicar y organizar, pero el peso del error cayó sobre él. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, la furia divina se manifestó, y Aarón, entre lágrimas, enfrentó no solo la ira del pueblo, sino la reprobación de su propio hermano. Aquel episodio marcó profundamente el sacerdocio. La responsabilidad de guiar espiritualmente es mayor que la simpatía popular, y la obediencia a Dios no admite atajos. Aarón aprendió que ser líder espiritual es resistir a las presiones humanas y permanecer firme incluso ante el clamor colectivo por la transgresión. Y Aarón vio y oyó todo, y el pueblo estaba danzando. Éxodo 32:19. Ante la desesperación y la furia de Moisés, Aarón cayó de rodillas, el rostro cubierto por las manos, sintiendo el peso de su error aplastar su alma. Él no intentó justificarse, reconoció su falla ante el pueblo y sobre todo ante Dios. Sus palabras se convirtieron en plegarias sinceras, clamando por la misericordia del Señor y pidiendo que el pecado del pueblo no les fuera imputado de manera irreversible. Aarón recogió el oro del becerro, lo fundió y lo quemó en el fuego, transformando el objeto de idolatría en ofrenda de expiación. Su intercesión fue intensa, mediador no solo de lo cotidiano, sino ahora de la culpa colectiva. Cuando Moisés subió nuevamente al monte para buscar perdón para Israel, Aarón permaneció firme, mostrando que el verdadero sacerdocio exige humildad, arrepentimiento y el valor de asumir la responsabilidad por los errores del pueblo. La reconciliación no borró la falla, pero fortaleció a Aarón como símbolo de misericordia, probando que incluso los elegidos pueden caer y que Dios es generoso al permitir que la fidelidad se reconstruya sobre el arrepentimiento sincero. Entonces, Aarón dijo a Moisés: «No se irrite, mi señor. Tú sabes que este pueblo está inclinado al mal». Éxodo 32:22. Incluso después de la gravedad del episodio del becerro de 1900 oro, Aarón permaneció firme en su misión. Él retomó su papel como sumo sacerdote, conduciendo los ritos diarios en el tabernáculo e instruyendo a los levitas sobre cada gesto, cada ofrenda,
cada oración. Su voz se convirtió nuevamente en señal de orden y estabilidad, guiando al pueblo en medio de la aridez del desierto y la dificultad de la fe. Cuando surgían conflictos y murmuraciones, Aarón intercedía junto a Moisés, equilibrando justicia y compasión. Él distribuía maná y codornices, supervisaba la santidad de los sacrificios y recordaba a los israelitas las promesas divinas, reforzando la disciplina espiritual. El pueblo aprendió a confiar en su liderazgo, viendo que su autoridad no venía de la arrogancia, sino de la intimidad con Dios. Cada acción de Aarón reflejaba experiencia, arrepentimiento y una fe sólida, enseñando que liderar espiritualmente exige consistencia, humildad y devoción incluso después de errores graves. Su vida se convertía en lección viva de perseverancia y servicio, demostrando que el sacerdocio es un camino de aprendizaje constante, guiado por el temor del Señor y por el amor al pueblo. Aarón y sus hijos harán todos mis mandamientos y estatutos. Levítico 8:35. Incluso con su fidelidad, Aarón enfrentó desafíos internos. Coré, Datán y Abiram, líderes de la tribu de Leví, cuestionaron su autoridad y ambicionaron el sacerdocio para sí. El campamento hervía con acusaciones y el pueblo estaba dividido entre la fidelidad a Aarón y la osadía de los rebeldes. Aarón, sin embargo, permaneció en silencio, confiando en el juicio divino. Dios ordenó una prueba. Cada rebelde presentaría su incienso ante el Señor. La tierra se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram, mientras el fuego consumía a los otros insurgentes. El pueblo tembló, comprendiendo que el sacerdocio de Aarón no era mérito humano, sino llamado y elección divina. Aarón, con humildad y temor, se levantó nuevamente como mediador, sus manos ungidas ahora respetadas por el pueblo. Este episodio reafirmó que el sacerdocio es sostenido por la autoridad de Dios, no por la ambición humana, y que Aarón, aunque falible, era el elegido para guiar a Israel en los caminos de la santidad. Su fidelidad, moldeada por pruebas y tragedias, se convirtió en ejemplo eterno de liderazgo fundamentado en la obediencia y el temor del Señor. Y será que os apartaréis de mi presencia. No habrá entre vosotros murmuración contra Aarón, mi sacerdote. Números 16:46. En los últimos días de su vida, Aarón subió al monte Hor, junto con Moisés y Eleazar, su hijo, para cumplir el último mandato de Dios. Allí, ante la inmensidad del desierto y la mirada atenta de toda la congregación, Aarón fue despojado de sus vestiduras sacerdotales y las pasó a Eleazar, simbolizando la transferencia del sacerdocio y la continuidad del liderazgo espiritual. Su rostro estaba sereno, marcado por la experiencia de décadas de servicio, de errores y aprendizajes, de intercesión y oración por el pueblo. Al morir, el pueblo lloró 30 días, reconociendo la grandeza del hombre elegido por Dios, cuya vida se convirtió en puente entre lo divino y lo humano. Aarón dejó un legado que sobrepasaba a la tribu de Leví. Enseñó que el sacerdocio es servicio, sacrificio y fidelidad, que las fallas humanas pueden ser redimidas por la obediencia y que el liderazgo espiritual exige valor, humildad y amor por el pueblo. Incluso después de su partida, su nombre continuaría siendo recordado no solo como hermano de Moisés, sino como símbolo eterno del intermediario entre Dios y la humanidad, aquel que mantuvo la llama de la fe encendida en medio de las pruebas del desierto. Y Aarón murió allí ante el Señor en el monte Hor. Números 20:28. Y así termina la historia de Aarón, el sumo sacerdote que caminó entre lo humano y lo divino, que erró, se arrepintió y se mantuvo fiel al llamado de Dios. Su vida nos enseña que liderazgo, fe y obediencia caminan lado a lado con humildad y valor, y que incluso ante fallas y pruebas es posible ser instrumento de la voluntad divina. Si te emocionaste con la jornada de Aarón, si reflexionaste
sobre sus elecciones y sobre el peso de ser mediador entre Dios y el pueblo. Deja tu comentario, comparte tu opinión y cuéntanos qué aprendizaje tocó más tu corazón. No te olvides de dar me gusta al video, suscribirte a Virtud en Verso y activar la campanita para no perderte ninguna historia bíblica llena de misterios, reflexiones y personajes inolvidables. Cada video es un viaje por el tiempo sagrado de la Biblia y tu presencia fortalece a esta comunidad que busca conocimiento, fe y sabiduría. Que la luz y la paz del Señor te acompañen todos los días y que las historias del pasado inspiren tu caminar hoy y siempre.